Intentamos entender la economía y qué nos pasa a los argentinos por estos días. Ernesto Bilder es economista, es investigador, es docente universitario, ahora jubilado, ¿no, Ahora Ernesto? jubilado, pero en contacto con muchas cosas de la vida universitaria. Para entender la economía y lo que está pasando hoy por hoy en Argentina estos días, y desagregarla de los apasionamientos o de las pertenencias sectoriales partidarias, ¿qué Bueno, se puede decir? una primera consideración que la hemos hecho en un diálogo reciente, este periodo, como todos los periodos preelectorales en la economía argentina, hay una densidad un entrecruce entre economía y política que dificulta de alguna manera decir esto es economía, esta es una proyección, esto es política. De alguna forma, los datos o la interpretación de los datos o las perspectivas están jugadas dentro de un proceso electoral que en octubre decide parte del futuro argentino en cuanto a composición de las cámaras y todo lo de los consejos deliberantes, como ya sabemos. Pero bueno, si prescindimos, reconociendo esto, pero prescindiendo por un instante del contenido político tan importante en la vida cotidiana de la Argentina de hoy, uno diría, ¿cómo puede plantearse la economía argentina? Vamos a plantearlo con una pequeña margen teórico. La renta nacional, el total de lo que se produce y consume en el país, ¿cómo es los grandes componentes? Bueno, primero el consumo. El consumo de la renta de un país es el 70 o más. Si cae el consumo, hay una baja, digamos, de crecimiento, hay la sensación, se bajó un escalón de las condiciones de vida, etcétera. Si sube, pareciera que la imagen es que las cosas andan bien. El primer dato es el consumo. El otro dato, que es el más importante, el 70 o más de la riqueza, la renta nacional del país. El otro dato decisivo es la inversión. La inversión es aquello que se destina para seguir produciendo bienes importantes, bienes y servicios, digamos, la industria de automotores, las industrias petroleras, todo lo que sea industria. Es importantísima la inversión porque es la que genera el crecimiento de la economía y evita que se estanque un proceso económico. El dato es que puede ser interna, la inversión de los nacionales o en pesos o en el sistema interno, o externa, que venga de afuera. Digamos de costado que el gobierno jugó mucho de Macri a la llegada de inversiones externas y sigue jugando, sigue viajando al exterior, invitando a inversores a que vengan a la Argentina. El otro componente en una economía como la nuestra, imprescindible e importante, el gasto público. Es un componente de gran peso en la Argentina, dicen que es más, las estimaciones un poco se discuten, pero más del 40%, 42, 43 del PBI es gasto público. Son empleados públicos, gastos del Estado, subvenciones. Es enorme la presencia del Estado argentino en el funcionamiento de la economía. Por eso lo separo y lo pongo como un adicional después de la inversión. ¿Cuál es el otro componente? El comercio exterior, las relaciones con el exterior, que pueden ser relaciones de exportaciones e importaciones de mercancías o pueden ser movimientos de dinero, que la gente gaste plata en el extranjero, se va de turista, o que el país pida préstamos afuera, entonces vienen dólares de afuera. Esta es la base con que funciona. El comercio exterior puede ser positivo o negativo. Si exportamos más y traemos más dólares de los que salen, es positivo esto. Si exportamos menos e importamos más, es negativo. Entonces, en la ecuación, un comercio exterior deficitario es peligroso desde el punto de vista que es negativo y no tiene que tener un cierto límite. ¿Qué cubre a todo esto? El dinero, los precios. Esto es en forma inmediata los precios. Es decir, todo tiene precio. Tal es así que dicen, lo que no tiene precio no es de economía. El aire que respiramos, al menos hasta esta mañana, no tiene impuestos, no tiene precio, no es economía. Pero todo lo que tiene precio es economía. Entonces, ¿qué pasa cuando los precios varían? Bueno, la enfermedad de los precios es la inflación. Y hay inflaciones altas y bajas. Si la inflación tiene un dígito, digamos de 1 a 9, uno diría, se puede controlar o se ha controlado, inclusive 8 o 9 salta, pero se ha controlado. Pero cuando pasamos a 2 dígitos y cuando pasamos a más del 20%, es una enfermedad peligrosa. Es un barómetro que nos va a dar los conflictos permanentes en un sector público que pide ajustes, los sectores privados que van a levantar los precios para ganar antes que la inflación los cubra. Digamos, el proceso inflacionario o la inflación, que es una enfermedad endémica de la economía argentina, es un componente importante. Digamos, si la economía avanza,
quiere decir que cada año es más de un tamaño mayor, la gente gana mejor, etcétera, decimos que está creciendo. Si esto no ocurre y las tasas de crecimiento dan negativas, se está estancando y la cosa se complica. Dicho esto, ¿qué pasa? Hay otro detalle, perdón, que podría sumarle para analizar. Los operadores económicos operan en el día de hoy, aún los consumidores o todos, pero siempre tienen una memoria de lo que pasó y sobre todo hacen cálculos sobre el futuro. Siempre hay una expectativa. Yo voy a hacer tal o cual cosa si mi expectativa es favorable. Yo voy a invertir o voy a poner una fábrica si yo calculo que la demanda me lo va a comprar, que la situación va a mejorar. Ahora, cuando la expectativa es tormentosa o mala, yo juego, me freno, no hago nada. Digamos que el tiempo juega mucho en los operadores económicos porque juegan hoy, pero están mirando el futuro. ¿Qué es lo que descuentan del futuro? Es muy interesante este panorama que nos está trazando, que tiene que ver con varios indicadores. No mencionó el tema cambiario, el tema dólar. Bueno, el tema dólar. Cualquier economía periférica como la Argentina tiene una divisa patrón, que digamos la divisa que maneja el comercio, en este momento que maneja básicamente el comercio mundial, que hace desde la Segunda Guerra Mundial, después del 45 es el dólar. Un cierto atisbo que iba a ser el euro, pero el euro se desinfló los últimos años, ya lo saben lo que pasó con Inglaterra, es decir, el euro no pasó a ser una divisa del rango del dólar. Todas las commodities que exportamos nosotros, el trigo, la soja, o aún en el mejor de los tiempos el petróleo, se cotizan en dólares. Por lo tanto, el dólar, el tipo de cambio en relación a la economía del país, sobre todo en vinculación a la vinculación internacional, es decisivo. Cuando hay inflación, generalmente el tipo de cambio se atrasa. Y si la inflación es alta, se atrasa más. Nos ha pasado muchas veces que al cabo de un tiempo se reconoce esta situación y se hace una devaluación de gran dimensión que hace perder salarios, se ajustan todas las cosas, etc. El tipo de cambio ha sido objeto de discusión en la economía argentina como consecuencia de la tasa de inflación que continuamente está modificando el tipo de cambio. Y además hay otros detalles recientes de la economía argentina. El famoso blanqueo de capitales que trajo millones de dólares al país, consecuencia no solamente de la mayor o menor confianza en el gobierno, sino del problema tecnológico, que hay un compromiso de todos los países de pasarse la información financiera de todas las cuentas. Entonces la gente que tenía cuentas le hicieron una especie de concesión. Trae el dinero ahora, declaralo, pagase una cuota mínima y no está sujeto a una enorme sanción económica por evasión o por dinero negro o por qué lo sacaste, etc. El drama de la economía argentina de los últimos tiempos, y bastante, es que la gente no podía tener confianza en el peso por la continua devaluación, ni en la continuidad de las leyes del país por las continuas intervenciones, así que tenían capacidad de ahorro, lo pasaban a los billetes verdes y si era posible, afuera. Esa famosa verde y afuera, lamentablemente, corrió mucho durante años en la economía argentina. Ahora también se gasta mucho verde afuera, en turismo. Bueno, es otra cosa, es decir, pero una cosa es que se gaste en turismo y digamos sería bueno que vinieran tantos turistas acá como los que se van, pero no lo podemos decretar eso. Y otra cosa es que la gente, la gente que tiene capacidad de ahorro, cercada a sus circunstancias, lo saca afuera. No digo en esto los mafiosos, ladrones, qué sé yo, que roban guita y se la sacan afuera. Esto es otra. La mejor forma de que no te corran es ponerla en las Bahamas. No mencionó nada de la carga tributaria. Bueno, la consecuencia del Estado. El Estado tiene un enorme peso, sobre todo en los empleados públicos. Gran parte del gasto público en la Argentina es el empleo público. Si uno mire lo que gasta cada provincia, generalmente el rubro salarios es el más alto. En este rubro salarios no solamente entran los que trabajan en el aparato del Estado, administrativo, lo que usted quiera, sino los médicos, enfermeras, la policía, los maestros, es decir, todo lo que asume el Estado a nivel provincial y por supuesto a nivel nacional es muy grande. Por lo tanto, la presencia o lo que ocurra con todo esto pesa en el Estado y en el tipo de cambio y todo. Gracias por su gentileza. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme.
¿Para qué una nueva escuela secundaria? Es necesario cambiar para dar respuesta a los problemas actuales de la escuela. Es habitual escuchar reclamos de calidad, actualidad y profundidad de la enseñanza y de los aprendizajes. Por eso, el cambio se orienta a mejorar las condiciones para el alcance de estudios superiores y el desarrollo de proyectos de vida, presentes y futuros. Estamos en condiciones de hacerlo y debemos asumir esa responsabilidad. ¿Para qué cambiar en el 2017? A partir de la Resolución 84 del Consejo Federal de Educación, aprobado en el año 2009, las provincias debían iniciar una adecuación de sus planes de estudio para el secundario. Ya lo hicieron 17 jurisdicciones y Río Negro no puede postergar más este compromiso federal. La secundaria es obligatoria para crear las condiciones de realización del derecho a la educación y garantizar los saberes necesarios para ser, estar y actuar en la sociedad del siglo XXI. El cambio es indispensable para que los estudiantes aprendan siempre y egresen juntos. Gobierno de Río Negro.